El tema que nos corresponde el día de hoy son pues, el síndrome de Down y las alteraciones ortopédicas asociadas a este. Entonces, para dar inicio, los objetivos de la charla son pues, recordar las características epidemiológicas de presentación del síndrome de Down, identificar las principales alteraciones ortopédicas que se asocian a este y pues, repasar las indicaciones y posibilidades de manejo de dichas alteraciones. Entonces, el síndrome de Down es la trisomía más frecuente y fácilmente reconocible en los seres humanos. Algunos autores indican que es incluso la alteración genética sindrómica más frecuente que se presenta en los seres humanos. El 95% de los pacientes tienen tres copias independientes o una trisomía 21 completa. El 4% de los individuos afectados tienen una translocación que involucra al cromosoma 21 o son de origen mosaico, es lo que quiere decir o lo que significa que no todas las células del cuerpo tienen presente una copia del cromosoma 21. Generalmente, este tipo de mosaicismo se asocian a funciones del centrómero entre los cromosomas 13, 14, 15 o incluso traslocaciones en el propio cromosoma 21, en el cual lo que pasa es que se altera la organización del cromosoma como tal. Adicionalmente, teniendo en cuenta estos mosaicismos, ya se empiezan a asociarse a factores predisponentes o que van a hacer que aumente la presencia o no de este síndrome, como por ejemplo en niños nacidos de madres menores de 30 años, la incidencia de un síndrome de Down por traslocación es ligeramente mayor, es generalmente un 6 a un 9% de los niños afectados y el 1% restante adicional son lo que le digo de las presentaciones mosaicas en las que hay células completamente normales. La incidencia global del síndrome de Down es de un nacido vivo entre 600 a 800 nacidos vivos, que puede tener cifras tan bajas como uno entre 1500 nacidos vivos en madres entre los 20 y 25 años y cifras tan altas como un nacido vivo, uno por cada 50 nacidos vivos en madres mayores de 40 a 45 años. Las alteraciones que se presentan o todo el tipo de amplia gama de patologías que se presentan asociadas al síndrome de Down, que no solamente son las afectaciones de la parte ortopédica, se han venido estudiando desde muchos ámbitos de la medicina. Por eso me pareció interesante traer este artículo que a pesar de que es realizado por un grupo de internistas, habla o se centra específicamente en la salud ósea en el síndrome de Down y asocian diferentes puntos en los que se enfocan para evaluar cómo dicho síndrome compromete la salud ósea de los pacientes con síndrome de Down. Asocian factores de riesgo de osteoporosis en el síndrome de Down, generalmente asociados a que los pacientes con esta patología realizan una actividad física de menor intensidad y aún así los pacientes que son atletas de alto rendimiento, la actividad física, a pesar de que tenga más intensidad, al parecer, tiene menor impacto que en los pacientes sin la patología. Adicionalmente, asocian menor exposición solar, generalmente son pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, lo cual se asocia o tiene relación con un metabolismo en general más lento, por lo cual pues, presentan este factor de riesgo para osteoporosis temprana. Adicionalmente tienen características antropométricas y de la composición corporal por este enlentecimiento del desarrollo de sus huesos que generalmente los hace presentar una estructura más baja, pues debido a un retraso en el crecimiento y en el desarrollo óseo desde la infancia. La masa ósea en el síndrome de Down se ha estudiado de muchas formas, de muchas maneras, generalmente asociada a la densitometría, en los que hay estudios que demuestran que la densitometría ósea en los pacientes con síndrome de Down es más baja comparada con la población general. Esto, sin embargo, algunos autores consideran que este hecho no es tan claro, no es tan controversido porque debido a este enlentecimiento del crecimiento, los pacientes con síndrome de Down tienen huesos que son de menor tamaño, sobre todo los huesos largos. Entonces, al reajustar las medidas de la densitometría ósea, teniendo en cuenta el tamaño menor de los huesos y haciéndolo por gramo por centímetro cúbico de masa ósea, estas diferencias entre la densidad mineral ósea se disminuye comparándola con la de la población general. El metabolismo óseo los pacientes con síndrome de Down se ha estudiado característicamente.
unido o ligado a una hipovitaminosis de tipo D, lo que contribuye a una mayor fragilidad ósea y un enlentecimiento del metabolismo óseo. Esto asociado con lo que le mencionaba anteriormente, que son pacientes que como tienen adicionalmente problemas de la piel, son pacientes que están menos expuestos al sol, aunque no hay una relación eh, completamente clara, completamente establecida entre los niveles bajos de vitamina D y pacientes con síndrome de Down. Es uno de los principales factores de riesgo porque característicamente se encuentran niveles bajos de vitamina D en pacientes con síndrome de Down. Adicionalmente, los pacientes con síndrome de Down, a pesar de tener más fragilidad, los estudios o la evidencia ha demostrado que no tienen una mayor incidencia, una mayor tasa de fracturas comparado con la población general. Por lo que en este estudio, como conclusión más importante, consideran que los pacientes, a pesar de tener muchos problemas asociados, en términos generales, tienen una buena salud ósea, teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente. Sumado a esto, aparte de las alteraciones ortopédicas que pueden presentar este tipo de pacientes, van a tener complicaciones neurológicas, característicamente demencia, aparición temprana, baja estatura, defectos cardíacos congénitos, que son los que pueden o los que están más asociados a mayor mortalidad en este tipo de pacientes, trastornos endocrinos, característicamente hipotiroidismo, mayor riesgo de infección y apnea del sueño, mayor predisposición a la osteoporosis, como ya se los mencioné anteriormente, asociado a un crecimiento óseo más lento, a un recambio celular óseo más lento y hay que tener en cuenta que se los mencioné ahí como la salud ósea de por vida, porque a pesar de que se concluya que los pacientes con síndrome de Down tienen una buena salud ósea, se considera por los hallazgos previos de menor densidad mineral ósea que se consideran pacientes de riesgo para presentar fracturas con mayor facilidad, aunque esto no esté eh, estrictamente relacionado con la evidencia. Entrando un poco ya en las alteraciones ortopédicas, las principales características, además de la salud ósea en los pacientes con síndrome de Down, se asocian o la principal causa de problemas asociados ortopédicos son por hipotonía muscular y por hiperlaxitud que conduce a hiperflexibilidad de las articulaciones. En una estatura relativamente pequeña, con un andar torpe que los predispone a caídas y característicamente en las manos, manos cortas y anchas, con una arruga simmétrica que es un solo pliegue palmar que puede presentarse también en los pies. La relación que se ha encontrado entre, sobre todo con la hipotomía y la hiperlaxitud de los tejidos blandos, tendones y ligamentos, se debe a una alteración o daño en el cromosoma 21. El gen que codifica el colágeno tipo 6, el COL6A1 y el COL6A2, se encuentran en el cromosoma 21. Es el que se ha encontrado, este es el que se ha encontrado con mayor relación a esta hiperlaxitud e hipotonía que presentan los pacientes con síndrome de Down. Entonces, todas las alteraciones cromosómicas, bien sea por una trisomía 21 completa, bien sea por una translocación o por un mosaicismo que comprometa estos dos genes, eh, van a presentar la característica hipotonía e hiperlaxitud eh, que presentan los pacientes con síndrome de Down. Adicionalmente, estos dos genes son los que se han encontrado mayormente comprometidos casi hasta en el 95% de los pacientes con síndrome de Down. Como se los mencionaba anteriormente, como pueden observar en la imagen, esa es el pliegue palmar simiesco o de características del simio, como por la planta, por la palma de las manos y de las plantas de los simios que tienen un solo pliegue palmar y plantar. Tienen un crecimiento físico y óseo más lento, con un desarrollo de los centros secundarios de osificación que suele retardarse. Tienen a un signo, aunque no es patognomónico, es muy frecuente, hasta en el 85% de los pacientes con síndrome de Down se presenta una falange media hipoplásica, característicamente en la falange intermedia del dedo meñique de las manos, lo que va a condicionar a una clinodactilia. ¿Qué es la clinodactilia? La desviación de la falange distal, perdón, la desviación de la falange distal asociada a esta hipoplasia de la falange intermedia. También van a presentar alteraciones en la pelvis, que la característica importante de estas
displasias o malformaciones de la pelvis es que generalmente, aunque pueden presentarse incluso inútero, la gran mayoría se consideran que van a ser, por decirlo de alguna manera, adquiridas. Lo que pasa es que son de diagnóstico tardío porque generalmente suelen ser muy poco sintomáticas. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace entre los 2 y los 10 años de edad, cuando el paciente, a pesar de no presentar mucho dolor, presenta o empieza a presentar una cojera marcada. Esto asociado al diagnóstico tardío a que debido al desarrollo retrasado de las extremidades, por así decirlo, suelen empezar a caminar mucho más adelante, generalmente alrededor de los 3 años. En cuanto a la hipotonía y la hiperlaxitud, el tono muscular, sobre todo asociado a terapia física y a los cuidados que se le pueden brindar a los pacientes con síndrome de Down, los que están institucionados no necesariamente intrahospitalariamente, tiende a mejorar, pero la hiperlaxitud suele permanecer por toda la vida. Entonces, las características o las alteraciones ortopédicas que normalmente se asocian a este tipo de síndrome son la inestabilidad cervical, que puede estar localizada a nivel actoloaxoideo, entre C1 y C2, y o a nivel occipital con el atlas. La escoliosis, que pues, generalmente se asocia a cifosis o pueden estar presentes ambas. La luxación congénita de las caderas, la reducción recidivante, la epifisiolisis de la cabeza del fémur, la enfermedad de Pertes, la protrusión acetabular o la osteoartrosis de aparición temprana asociada a estas alteraciones en la articulación de la cadera. Generalmente lo que se observa son alteraciones en el acetábulo de estos pacientes con síndrome de Down. A nivel de las rodillas, van a presentar generalmente valgo de las rodillas, pero la afectación a nivel de las rodillas que más presentemente se presenta es la luxación recidivante de las rótulas o incluso luxaciones fijas de la rótula. La alteración que más frecuentemente se presenta o la que más frecuentemente aparece en las series de casos o en revisiones de la literatura es el pie plano valgo. Y pues las malformaciones o las afectaciones ortopédicas derivadas de malformaciones congénitas osteoarticulares, que son la hipoplasia de la apófisis odontoides, la displasia de la cadera, como se los mencionaba, generalmente asociada al acetábulo, la hipoplasia rotuliana, que va a contribuir a condicionar esta luxación recidivante de las rótulas, las sindactilias y el metatarsus primus varus o el pie plano o el pie valgo, pie plano valgo. Y pues el pie sambo, que ya más adelante haremos una anotación eh, sobre este, porque la literatura lo considera como una complicación o una aparición paradójica. Entonces, hablando específicamente de cada una de estas, eh, en cuanto a la inestabilidad cervical, que puede estar presente en la mayoría de los casos asociada a esta hiperlaxitud generalizada que presentan los pacientes con síndrome de Down, también puede deberse a alteraciones óseas propiamente dichas. Generalmente, según lo reportado en la literatura, lo que más se afecta es el arco posterior del atlas, lo que condiciona a una inestabilidad atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital y atlantoaxial contribuyen a la inestabilidad cervical superior entre el 8 y el 63% en cuanto a la articulación atlanto-occipital y entre el 10 y el 30% de la articulación atlantoaxial. Generalmente suelen ser asintomáticos, estos pacientes no tienen mayor repercusión y los pacientes sintomáticos están alrededor entre el 1 y el 2% de los pacientes con síndrome de Down estudiados para esta patología. Las formas de medir o de objetivizar estas patologías que van a ser importantes para el tratamiento son el índice de Powers, que lo que hace es hacer una relación entre la distancia que hay entre el basión, como lo ven aquí señalado, y el arco posterior del atlas, y el opistion y el arco anterior del atlas. Esta relación se toman o se hace una división en ese orden de tomar las medidas y si la relación es mayor a uno es sugestiva o indica subluxación. Adicionalmente, tenemos la línea del canal del clivo o la línea de Backenheim, que lo que hace es hacer una medición desde el clivus, que es este hueso completo grande que les estoy señalando aquí, hasta, o la relación con el diente del axis. En una relación normal, la línea del clivus debe contactar con la punta
del diente del axis y esta relación no debe modificarse ni con la flexión ni con la extensión, porque si la línea o la relación que tiene la línea del clivo con el diente del axis se hace anterior o pasa anterior al diente del axis en la flexión, pues será indicativo de una subluxación anterior y si pasa por detrás, pues será indicativo de una subluxación posterior. Adicionalmente, otro valor más fijo es la línea o la distancia que hay entre el diente del axis y el bastión, que debe ser o se considera normal hasta 12 milímetros. Algunos autores consideran que la distancia normal es hasta 10 milímetros y cualquier medida por encima de esto, como observamos aquí en la imagen de abajo a la derecha, en la cual nos marca 15 milímetros, es indicativa de una diástasis que puede estar condicionando una subluxación occipito-atlantoidea. Y pues el intervalo odontoideo, que generalmente se considera que es una distancia hasta 4,5 milímetros, que no debe modificarse más allá de esta distancia con la flexión y con la extensión, como lo observamos aquí en la imagen de abajo a la izquierda. Y hay algunos autores que recomiendan que las alteraciones de esta medición o del intervalo atlanto-odontoideo puede condicionar a estrecheces del canal medular, pero que la medición de esta relación no es específicamente indicativa de que, que tenga un canal medular estrecho. Por lo tanto, proponen una medición que es la medición desde el aspecto más posterior del arco del diente del axis hasta el aspecto más anterior vertical del cuerpo posterior del atlas, en el que incluyen o toman medidas de hasta 12,5 hasta 17 milímetros, medidas inferiores a esto o mayores a esto, pues van a estar asociadas con una estrechez del canal medular. Adicionalmente, otro tipo de alteraciones ortopédicas que se asocian al síndrome de Down es la escoliosis, que como estos pacientes presentan malformaciones congénitas cardíacas, que son las que se asocian a mayor mortalidad, generalmente la escoliosis es toracogénica o secundaria a una toracotomía previa. Y la segunda modalidad de presentación es idiopática. Idiopática entre comillas porque hay estudios que asocian la presentación eh, de escoliosis en los pacientes con síndrome de Down que no han sido sometidos a toracotomía con la hiperlaxitud generalizada que presentan los pacientes. El patrón de curvatura que mayormente se presenta es una doble curvatura mayor, donde se presenta, como se ve en la imagen, una curvatura torácica y lumbar, o pacientes que presentan una única curvatura mayor o una curva torácica simple en cuanto a frecuencia de presentación. Hay reportes que demuestran, perdón, hasta el 52% de incidencia de los pacientes. Afortunadamente, aunque puede ser una patología o una alteración bastante frecuente, reportes demuestran que generalmente son curvas leves que oscilan entre los 7 y 12 grados de curvatura mayor en estos pacientes. Las alteraciones asociadas en la cadera, que es probablemente uno de los trastornos más común en el síndrome de Down, o la forma de presentación más común de las alteraciones de la cadera, es la dislocación o la displasia de la cadera, que puede ser desde inútero hasta adquirida por una mala posición de la misma dentro del acetábulo. Como se los decía, suele tener un diagnóstico tardío porque los pacientes empiezan a mostrar la cojera asociada a un inicio tardío de la marcha, que generalmente es 1 a 1,5 años posterior a la normalidad de la población. Característicamente, estas pelvis van a presentar unas alas ilíacas ensanchadas, un techo acetabular plano y un ángulo acetabular pequeño. La prevalencia oscila aproximadamente entre el 1 y el 5% de los pacientes y se asocian generalmente a la laxitud capsular y al bajo tono muscular. Es importante tener en cuenta esta causa de esta dislocación de las caderas porque muchos de los manejos van a estar enfocados a hacer una corrección de esa laxitud capsular. Adicionalmente a esto, en pacientes con síndrome de Down específicamente, la incidencia de deslizamiento capital femoral epifisiario oscila más o menos en el 1,3% y la enfermedad de Pertes o la necrosis de la cabeza femoral entre el 2% aproximadamente. En las rodillas, como se los mencionaba, la laxitud de la articulación patelopalmonar se presenta aproximadamente en el 20% de los pacientes. Esta puede llegar a ser incapacitante y generar mucho dolor.
y pues está asociada a la laxitud generalizada de los tejidos conectivos y la hipotonía de los músculos. Estas pueden presentarse como luxaciones completas, como luxaciones recidivantes, como subluxaciones y a veces como una luxación rotuliana fija. Es importante eh, mencionar también que aunque se puede asociar a hipoplasia de la rótula, generalmente la manera de presentación es asociada a la laxitud de los tejidos blandos. Y en los pies, como se los mencioné anteriormente, las formas de presentación más comunes o los hallazgos que más comúnmente se van a encontrar es el metatarsus primus valgus y el pie plano, que generalmente van a tener una buena respuesta al manejo conservador y que no van a ser muy sintomáticos. Generalmente el metatarsus primus valgus se va a asociar a problemas de calzado en los casos moderados o leves o en los casos más graves a juanetes eh, o callos en los pies. Están nuevamente relacionados con la laxitud de los ligamentos, pero generalmente es bien tolerado y pues tiene una buena respuesta al manejo conservador. Entonces, teniendo en cuenta más o menos que el gol estándar para el diagnóstico de todo este tipo de alteraciones ortopédicas que se presentan asociadas al síndrome de Down es básicamente el diagnóstico imagenológico. Es importante recalcar que no debe hacerse a un lado el diagnóstico clínico, a pesar que hay una alta prevalencia de alteraciones ortopédicas en el niño con síndrome de Down. Se realizó un estudio en el que se buscaba evaluar cuál era la capacidad diagnóstica del examen físico. Entonces se evaluaron aproximadamente 30 pacientes en los que eran revisados en dos momentos, en dos ocasiones, por ortopedistas y por pediatras en busca de pues, una congruencia entre el diagnóstico que se realizaba posterior a un examen clínico adecuado. Desafortunadamente, la correlación interobservador que presentan posterior al examen clínico es baja, teniendo índices de capa tan bajos, sobre todo asociados a las patologías de la cadera y de la columna lumbar, teniendo los mejores índices de capa a las patologías de los pies. Se llegó a la conclusión de que sería adecuado estandarizar o que por lo menos cada evaluador o cada entrevistador genere o encuentre una estrategia para estandarizar el examen clínico de estos pacientes para, sobre todo, no dejar pasar las alteraciones clínicas más comunes. Entonces, y la asociación es que, o la indicación es que debe hacerse un estudio o una evaluación multidisciplinar debido a las múltiples patologías que pueden presentarse y que sabiendo o conociendo las patologías que se pueden presentar asociadas al síndrome de Down, debería hacerse un diagnóstico de sospecha y en estos pacientes tratar de apoyarse siempre con el estudio de imágenes diagnósticas. En cuanto a las alteraciones cervicales, tienen unas indicaciones específicas de manejo dependiendo de la patología o la alteración que se presente en cuanto al intervalo atlanto-odontoideo. Si es menor de 4,5 milímetros, pues no va a haber ninguna actividad. Generalmente no suelen ser sintomáticos y no va a haber restricciones para la actividad. Si está entre 4,5 y menos de 10 milímetros y neurológicamente el paciente está normal, no tiene ninguna sintomatología neurológica, se deben limitar actividades de alto riesgo como deportes de impacto, baloncesto, fútbol, voleibol, atletismo de marcha o de largas carreras. Y si está por encima de 4,5, pero tiene algún déficit neurológico, se debe asociar la valoración por neurología, limitar las actividades de alto riesgo y apoyarse con imágenes ya más avanzadas como la resonancia magnética, con el fin de observar el canal medular como tal y la médula espinal para ver si hay algún tipo de asociación. Y si tiene más de 10 milímetros y tiene alguna eh, alteración neurológica, la indicación es de entrada hacer un manejo quirúrgico generalmente con una fusión de C1 y C2 para tratar de restablecer el canal medular. En cuanto a la movilidad occipitoatlantal, eh, si se desplaza o se mueve dependiendo con la flexión o con la extensión mayor de 2 milímetros y tiene neurológicamente es normal, solamente limitar las actividades de riesgo. Si hay normalidad o el desplazamiento es menor a estas medidas, puede continuar con sus actividades normales el paciente. Y si tiene un movimiento mayor de 2 milímetros con un déficit neurológico asociado,
Generalmente la guía o la pauta a seguir de manejo es lo mismo: limitar actividades de alto riesgo, valoración por neurología, imágenes de resonancia, pues, con el fin de observar el canal medular. Si el estudio es normal, se le puede hacer seguimiento ambulatorio, y si hay cambios en la intensidad de señal del cordón, pues generalmente cirugía de estabilización occipitoatlantal. Y pues en los cambios degenerativos que se asocian a la columna cervical o que están generalmente a la columna subaxial, pues si no hay alteraciones neurológicas del paciente se puede observar. Si hay eh, alteraciones neurológicas como dolor, lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es proporcionar manejo sintomático. Y si hay algún grado de déficit neurológico, por más mínimo que sea, valoración por neurología y electromiografía, neuroconducción, imágenes de resonancia para tratar de evaluar cuál es la causa de esta sintomatología y mirar a ver si hay de pronto alguna hernia que requiera excisión del disco o o fusión vertebral. En cuanto a las alteraciones toracolumbares, se han venido estudiando a través del tiempo. En el 2003, Lerman et al. Evaluaron 7 pacientes, de los cuales 5 requirieron manejo quirúrgico, 71,4% de los pacientes, aunque generalmente suelen ser alteraciones leves, las del tipo toracolumbares. Se trata siempre, aunque el manejo no quirúrgico con corset no proporciona buenos resultados, se trata siempre de evitar el manejo quirúrgico en la medida que sea posible, porque los pacientes en general, en todas las series de casos que hay, no tienen buenos resultados con el manejo quirúrgico. Generalmente presentan complicaciones como pseudoartrosis, infecciones asociadas al sitio quirúrgico y problemas de cicatrización de las heridas debido a las patologías de la piel que estos pacientes característicamente presentan. Más adelante, en el 2005, Milbrand y Johnson evaluaron 379 pacientes con diagnóstico de Down, de los cuales 33 presentaron patología toracolumbar asociada, el 8,7% de los pacientes. Como se los dije, el tratamiento con CONCED no logró controlar la progresión de la curva, y 7 de estos 33 pacientes, el 21%, requirieron corrección quirúrgica con fusión de la curva de escoliosis con altas tasas de complicaciones. 4 de estos 7 pacientes, el 57,4%, presentó pseudoartrosis, falla del implante, infección y cifosis articular o de la columna torácica posterior a la fijación artrodésica de la columna toracolumbar. En cuanto a las alteraciones de la cadera, se trata de intentar con métodos no quirúrgicos, generalmente reducción cerrada e inmovilización con espigas de yeso, seguida de órtesis en abducción. Aunque comparados con la columna lumbar, los procedimientos quirúrgicos en la cadera tienen mejores resultados, tampoco son los más óptimos. Generalmente se suele dar manejo, o la indicación de manejo está dependiente o va muy guiada de la orientación del acetábulo. Entonces, si tenemos un acetábulo normal y un acetábulo suficiente que contiene la cabeza femoral, generalmente lo que se suele hacer, el procedimiento que se recomienda, es plicatura capsular más una osteotomía femoral de rotatoria en varo, para darle mejor posición a la cabeza dentro de ese acetábulo. Si el acetábulo es insuficiente o displásico, una osteotomía de Dega o de Pemberton más una aplicatura capsular más una osteotomía de rotatoria en varo. Desde el 2011, en un estudio realizado por Sankar y colaboradores, empezaron a hablar de las osteotomías periacetabulares para el manejo de estos pacientes, con muy buenos resultados comparables con los procedimientos anteriormente dichos, con tasas muy bajas de complicaciones asociadas en cuanto a la incisión quirúrgica como tal, o a pérdida de la fijación, o a recurrencias posteriores de la luxación de la cadera posterior a la fijación o a la osteotomía periacetabular. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí pues una radiografía de las caderas en las que se puede evidenciar la luxación de la cadera. Por artrografía se evidencia la luxación de la misma con la misma posterior corrección, una evaluación artrográfica en la que se dio una adecuada reducción y en la que se dio manejo con una osteotomía femoral y una osteotomía pélvica periacetabular para darle contención a esta cadera. En el caso de la derecha, tenemos un paciente de 14 años que presentó sin dolor con cojera. Al momento del inicio del manejo se presentó que había una movilidad
em, de la, de la fisis, por lo cual se decidió hacer una fijación con dos tornillos para darle mayor contención, pero 6 meses después de la evolución inicial se observa un desplazamiento de los tornillos, incluso con una protrusión interarticular de las mismas, por lo cual, a pesar de que el patito todavía tenía las fisis abiertas, o por lo que tenía las fisis abiertas, se decidió hacer una nueva fijación, corregir la ilustración y hacer una nueva fijación con un único tornillo. 5 meses después de esta nueva fijación se observa la degeneración de la cabeza femoral, pero a pesar de esto, una contención adecuada. Entonces, el objetivo de esto, o de mostrar a este paciente, es que son pacientes, sobre todo en la cadera, que si se da un adecuado manejo, a pesar de que hay una pérdida de la estructura como tal de la cabeza femoral, que nos va a llevar sobre todo a artrosis temprana, son pacientes que manejados de manera adecuada, con la mayor contención o la mayor limitación de movimientos que puedan ser proluxación posterior al manejo quirúrgico, van a tener una respuesta aceptable en cuanto a resultados clínicos funcionales. Pues en la descripción de la literatura, en la revisión del libro del Pediatrics, Orthopedic Pediatrics, mencionan que estos pacientes generalmente suelen tener como resultado final, después a estos resultados observados, solamente cojera. Son pacientes que suelen no tener dolor, sino solamente la cojera que puede pues, manejarse de mejor manera. En cuanto a las alteraciones de la rodilla, como principal forma de presentación es la inestabilidad patelofemoral, que generalmente suele tratarse o que la indicación de manejo inicial es fortalecimiento del cuádriceps y órtesis estabilizadoras de la rodilla, pero también hay múltiples procedimientos de los tejidos blandos como la realineación de Galeazzi Dewar, que lo que busca o lo que se centra principalmente es hacer una aumentación de este tendón rotuliano, de la estabilidad de la rótula, con un injerto con un refuerzo transóseo o transpatelar con semitendinoso. Entonces lo que se hace es desinsertar proximalmente el semitendinoso, se hace un canal transpatelar y se aplica el mismo para posteriormente fijarlo sobre sí mismo, sobre el remanente distal del semitendinoso, para hacer una medialización de la rótula, porque la luxación o la desviación patológica de la rótula generalmente se da hacia lateral. Hay otros procedimientos que están o que han caído en desuso, como el procedimiento de Stanislavich, que era hacer una incisión muy grande de infrapatelar hasta casi el tercio medio del muslo, haciendo una desperiostización casi completa del fémur, sobre todo del vasto lateral, con incisiones muy grandes, por lo cual ha caído en desuso porque se asocia con muchísimas complicaciones de tipo infeccioso asociadas a la herida. Y está también la cuadriceplastia de Green, que como se ve en la imagen de abajo a la derecha, lo que se hace es liberar el vasto lateral y hacer una aplicatura o hacer una sutura del vasto medial al borde medial del tendón del cuádriceps, de la patela, incluso hasta el tendón patelar, para lograr una medialización de la misma, quitando las fuerzas de tracción que se producen por el vasto lateral. Estos procedimientos tienen unas altas tasas de recurrencias, aunque suelen mejorar la sintomatología inicial. Recurren mucho porque, como se los mencionaba inicialmente, aunque mejore el tono muscular, la hiperlaxitud de los tejidos blandos suele no mejorar a lo largo de la vida de estos pacientes. Y en cuanto a los pies, eh, generalmente suelen ser alteraciones leves, caracterizadas principalmente por metatarso primus varus y pie plano, que suelen responder muy bien al manejo conservador o al uso de plantillas, pero paradójicamente, estos pacientes suelen algunos presentar alteraciones del tipo pie sambo. ¿Por qué paradójicamente? Porque este tipo de alteraciones, a pesar de la hipotonía generalizada, se debe a contracturas de los tejidos blandos que generan las deformidades en el pie, de rigidez y contractura ligamentosa, tendinosa y capsular. Entonces, este estudio lo que hizo fue evaluar en una única institución la presentación de pacientes con pies ambos, bien sea asociado a síndrome de Down o bien sea asociado de forma idiopática, sin tener una asociación sindrómica con esta patología. Y lo que se encontró o lo que encontraron como gran conclusión es que manejar estos pacientes con el método Ponseti genera muy buenos resultados, incluso mejores resultados en cuanto a recurrencias y requerimiento de manejos quirúrgicos posteriores
en el paciente con síndrome de Down comparado con los pacientes que tienen pies ambos idiopática. Y tienen como dos grandes conclusiones: los pies ambos asociados al síndrome de Down tienen tasas similares de recurrencia y pueden tener mejores resultados clínicos en comparación con sus contrapartes idiopáticas. Y pues cuando las deformidades reaparecen en pacientes con síndrome de Down, se requiere significativa menos cirugía intraarticular o cirugía reparadora en general en el caso del pie sambo idiopático. ¿Y qué tenían ellos en cuenta? Los resultados funcionales, la cantidad de yesos que necesitaban por método Ponseti y sobre todo tenían como manejo quirúrgico inicial la tenotomía del tendón de Aquiles, que fue significativamente menor en los pacientes que tuvieron síndrome de Down comparado con los pacientes que tenían un pie sambo idiopático. Ahora bien, ¿cómo se presentan todas estas patologías o qué otras causas o etiologías de estas alteraciones en general tenemos o que se han estudiado para, valga la redundancia, la etiología de estas alteraciones en el síndrome de Down? Este estudio es una revisión sistemática que se publicó el año pasado, que tiene como gran conclusión o que encontraron que la evidencia documentada de que la trisomía 21 afecta el crecimiento y desarrollo óseo, el mantenimiento y la reparación tanto en modelos animales como en estudios humanos. ¿Qué hicieron? Estos autores hicieron una revisión sistemática en el que incluyeron 11 artículos, en el que incluían estudios animales in vivo e in vitro, y 5 de estos 11 artículos tenían estudios en animales en humanos, perdón, que encontraron que había, tanto en animales como en humanos, una asociación persistente de reducciones en el nivel de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que había un aumento del daño oxidativo que resulta en una mayor muerte celular por apoptosis y niveles más bajos de paratormona, y tenían datos como marcadores específicos, sobre todo en los estudios animales in vitro, que indican que las células marcadas con CD34 de la médula ósea en ratones tenían una menor capacidad de crecimiento, y pues se reducía también drásticamente eh, la cantidad de células intramedulares comparada con los ratones que tenían, con los ratones que tenían síndrome de Down. Entonces, se puede decir que adicionalmente no solamente es la hiperlaxitud asociada a los daños en el gen que codifican el colágeno tipo 6 en el cromosoma 21, sino que también hay otras alteraciones proteicas específicas que nos contribuyen a que se presenten todas estas malformaciones o alteraciones ortopédicas asociadas al síndrome de Down. Entonces, como grandes conclusiones, es un diagnóstico de sospecha, aunque el diagnóstico clínico tiene bajos índices de capa interobservadores, sobre todo comparados entre ortopedistas y ortopedistas versus pediatras y pediatras entre sí. Debemos tener claro y presente las alteraciones que se pueden presentar y buscarlas. Si el paciente, estos pacientes generalmente son asintomáticas, por lo cual estas alteraciones se deben eh, sospechar y se deben buscar, porque entre más temprano se haga el tratamiento, mejores resultados se van a poder obtener a largo plazo. La evaluación debe ser integral e individualizada y debe ser multidisciplinaria. Ya, pues, como hemos mencionado, tienen muchas alteraciones, no solo del tipo ortopédico, porque hay algunas alteraciones que se pueden dar, sobre todo las asociadas al metabolismo óseo, que pueden estar asociadas a medicamentos como la levotiroxina para el tratamiento del hipotiroidismo en estos pacientes, antidepresivos, antipsicóticos, que son pues, patologías frecuentemente asociadas, y los medicamentos para este tipo de patologías pueden tener repercusiones en el metabolismo óseo. Por eso es importante que el manejo sea multidisciplinario. Y pues como se los dije, entre más temprano se haga los diagnósticos, se logren intentar o identificar estas alteraciones, pues mejores serán los resultados a largo plazo. Muchas gracias. Super Pipe, preguntas.